en un grupo de enfermeras inquietas que lo que queríamos básicamente era tener este espacio para poder reflexionar sobre temáticas que nos interpelaban y que tenían que ver un poco con nuestros amores, que tiene que ver con la enfermería y con el adulto mayor, ¿no? Entonces, cómo podíamos hacer ese switch y tener un espacio para compartir reflexiones y también compartir con profesionales o grandes profesionales de los equipos interdisciplinarios. Así que, bueno, feliz. Natalia Pereira, profesora licenciada Natalia, es quien coordina este encuentro. Además, es coordinadora del área académica, colega, compañera y parte del motor de este primer ciclo de webinars. Así que, Nati, ¿querés saludar? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar. La verdad, tenemos una convocatoria bastante amplia, muy grande, así que bueno, estamos con toda la parte esta de a ir admitiendo, tengan un poquito de paciencia porque tenemos el teléfono que por ahí también está explotado, que la gente quiere ingresar. De a poquito vamos admitiendo a todos para que ingresen y bueno, les vamos dando lugar a las personas que a la licenciada Lorena Peralta y a la doctora Sonia, que van a exponer ahora eh, el primer ciclo de webinar. Así que bueno, dejamos la placa un ratito para iniciar, pero ya estamos empezando. Si Vamos querés, a hago admitir. mientras ingresás, Nati, voy dando los Sí. agradecimientos formales, Dale, porque Lore. tenemos auspiciantes en este primer webinar, es el primero de 7 que vamos a hacer en el año. Eh, Agradecemos a la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, que auspicia este encuentro, al doctor Matías Manzotti, presidente de la sociedad, a la Red de Enfermería en Salud del Adulto Mayor de Argentina e Internacional, quien es coordinadora a nivel nacional, la profesora honoraria licenciada Cecilia Rossi, que también nos acompaña. Cecilia, gracias. Al Colegio de Profesionales de la Enfermería del Sur de Santa Fe, con su presidente, licenciada Judith Núñez, también no sé si estaba conectada, pero agradecerle. Dentro del área académica de Ledor Bador, a mis compañeros Edgardo Di Virgilio y Natalia Pereira, que son motor para todas las actividades que hacemos. Eh, Fundación Nuevo Hogar Ledor, al director general Sergio Kuchevaski y a la comisión directiva que apoyan siempre la formación permanente. Y a una persona que yo siempre digo es como la que creyó antes que la enfermería gerontológica apareciera en nuestro país, o por lo menos en nuestra ciudad, y que es un poco la que sembró la semillita y empezó a generar que esto crezca, ¿no? Que es la doctora Romina Rubín, como siempre, en todos los ciclos que comenzamos de cualquier temática, yo no puedo dejar de agradecerle porque sin ella muchas puertas no se podrían haber abierto y también habla del vínculo que podemos tener con otros profesionales y que nos ven, que nos reconozcan y que también nos brinden los espacios para nosotras compartir. Así que nada, eso era la parte formal. Nati, no sé si querés presentar a Sonia y ya damos inicio para no demorarnos mucho más. Por supuesto. Bueno, mientras vos, Lore, si querés seguir admitiendo, yo voy presentándolas a ustedes dos. Hoy tenemos el agrado y el honor de presenciar este primer webinar de enfermería y una de las expositoras que está con nosotros es la doctora Sonia, ¿sí? La doctora es médica geriatra, es ex directora médica y actualmente es consultora de la Residencia Manantial, miembro de la SAC y del grupo de SATAR, es docente universitaria, así que Sonia, estamos muy contentas de que estés acá con nosotros. Sonia Janine, si no dije el apellido, ese es el apellido de la doctora. Gracias, Sonia, por ser parte de este primer webinar que es muy importante para la enfermería. Muchas gracias, Nati, muchas gracias, Lorena. Siempre es un placer formar parte de estas iniciativas y sobre todo, bueno, con una gran convocatoria, con lo cual la verdad es que cuando Lorena me dijo que había tantos inscriptos, y uno va viendo que sigue entrando gente en la sala, da mucha alegría y mucho placer ver tanto interés en la temática. Vamos a hablar un poquito en este breve tiempo que tenemos de lo que es sujeciones y que en la enfermería esto sea tan convocante, para nosotros es un placer. Y digo nosotros porque forma parte del grupo de SATAR, es un grupo multidisciplinario creado
en el año 2017, a partir de un grupo en ese momento, locos, que creíamos en esto y que empezamos a recorrer este camino, que tuvimos una capacitación a cargo del doctor Burgueño, Antonio Burgueño de España, y que era el director del grupo de Satar español, y nos capacitó y dijimos, bueno, este es nuestro camino, y armamos el Desatar Argentina hace ya unos cuantos años, como verán, como 8 años que venimos trabajando, que venimos haciendo, la verdad que varias acciones que para nosotros no hacen más que enorgullecernos, porque vemos que esto crece, que empezamos solo hablando de instituciones de larga estadía, de residencias, y hoy ya hay desatar hospitales, desatar sanatorios, hablamos ya del desatar en muchos ámbitos, hemos participado en distintas propuestas, tuvimos muchas reuniones con magistrados, porque bueno, como ustedes sabrán, desde hace un tiempo en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos para poder habilitar el colocar una sujeción a un adulto mayor en una residencia de larga estadía, hace falta una autorización judicial, y los magistrados no tenían idea de lo que era esto. Entonces, bueno, tuvimos que capacitar a los magistrados. Y bueno, en esta cruzada, la verdad es que llegar a esto, ¿no? A un webinar de enfermería gerontológica, donde tantos de ustedes están interesados en el tema, 186 personas veo ahora en la sala, es un placer. Eh, yo soy médica geriatra, como dijo Natalia, trabajé mucho tiempo, muchos años de mi vida en la dirección de instituciones, y no concibo el trabajo gerontológico si no es de la mano de un equipo multidisciplinario donde ustedes, el personal de enfermería y el personal de asistencia directa a los residentes, los asistentes gerontológicos, tienen una importancia para mí fundamental. Y cuando empezamos este camino del desatar, teníamos muy claro que podíamos tener un montón de ideas, pero si no contábamos con el apoyo de toda la institución, y cuando digo toda la institución es desde la dirección de la institución, pero todo el personal tenía que estar involucrado. Y también siempre yo comento bueno, Manantial, la Residencia Manantial, que es una institución especializada en personas con trastornos cognitivos, fue la primera institución que se acreditó como libre de sujeciones, en ese momento a través del CEOMA, que es la institución que dirigía Burgueño de España, porque acá todavía no existía entidad que trabajara en esto, y ahí nacimos nosotros como grupo de Satar. La realidad es que el personal de enfermería inicialmente era el que más le costaba eh, diferenciar un poco estos mitos que hay sobre las sujeciones, poder no tener miedo de desatar. Y bueno, y por eso nos pareció que el hablar de los mitos acerca de las sujeciones, primero de qué son las sujeciones y los mitos acerca de ellas, era lo más importante como para poder hoy arrancar este webinar. Así que bueno, voy a compartir pantalla. Ahí va. A ver. Bien. ¿Se ve, chicas? Bueno, Sí, sí. como les decía, cuando iniciamos este camino nos encontramos con que las sujeciones tenían estaban tan naturalizadas y su uso era tan frecuente que muchos no nos cuestionábamos inicialmente el uso. Entendíamos que para poder evitar que una persona se cayera, que para que una persona estuviera tranquila, era como una cosa tan naturalizada que no nos lo planteábamos. Por suerte, en algún momento, algunos nos lo empezamos a plantear. Me acuerdo que cuando acreditamos en la institución estaba Romina Rubín, que es uno de los pilares fundantes del Desatar, y le dije, por favor, ustedes también súmense a esto, porque si no, los únicos que hacemos algo, parecemos los locos, ¿no? No nos creen que esto se puede hacer.
Lo primero, como para poder empezar a hablar, es definir claramente qué es una sujeción física, y sujeción física es cualquier acción o procedimiento o dispositivo. Y esto lo marco porque estamos acostumbrados a los dispositivos de sujeción, pero también hay acciones que sujetan, hay procedimientos que sujetan, que aplicados al cuerpo o cerca del cuerpo de una persona impidan la libertad de movimiento de esta persona a la posición que elijan o que quieran adoptar, y que no permita el libre acceso a su cuerpo o que la persona no pueda quitar fácilmente. Claramente, cuando hablamos de sujeciones, vamos a hablar de los mitos, poder entender primero qué es un mito, ¿no? Son las cosas o personas a las que se les atribuyen cualidades, habilidades, características satisfactorias, que en realidad no tienen. Bueno, se supone o se cree que las tienen, pero no es así. Y con las sujeciones, sabemos que hay mucho mito, y como digo yo siempre, como en todo, hay que poder estudiar, informarse y no quedarse con lo primero que uno escucha o ve, porque si no entramos en las fake news. Y decir que las sujeciones son la única posibilidad de lograr la seguridad de los residentes en las residencias de larga estadía, o que es la única forma de poder lograr que una persona no tenga trastornos conductuales o no moleste a otros, o que no se caiga, es una fake news. Bien, eh, vamos a hablar de 3 mitos principales. El primero, eh, y muy arraigado, es que el sujetar, contener, como muchas veces se dice, eh, es correcto, está muy bien, es seguro y es para cuidar, y que es diferente de atar. Eh, Vamos a desterrar este mito en un ratito. El segundo es que las personas sujetas, las personas que están con algún tipo de sujeción, están más seguras y que no se caen. Y el tercer mito es que las personas que están sujetas no registran demasiado esto, y que esto no tiene consecuencias sobre las personas. Dicho esto y mencionados estos 3 mitos, vamos a empezar por el primero. Que sujetar es cuidar y diferente de atar. Siempre me acuerdo que alguna vez que en una de las primeras charlas que dimos sobre esto, y había muchos directores de instituciones geriátricas, dijeron, no, pero nosotros no sujetamos, nosotros no atamos, nosotros contenemos. Y la contención tiene como una sensación de que uno contiene afectivamente, que uno contiene amablemente a alguien. Yo puedo contener a alguien sin necesidad de atarlo. Entonces, démosle a las palabras el valor que tienen y el significado que tienen. Cuando uno sujeta a alguien a una silla, cuando uno sujeta a alguien sus manos a un borde de una baranda o a una cama, está atándolo, está imposibilitando que esa persona se mueva libremente. Entonces, claramente, por más que uno le quiera adornar con palabras la definición, sujetar es atar. Son muy usadas, hay distintos tipos de sujeciones en el ámbito, y el marketing de las sujeciones hace que no solo estuvieran tan en boga y tan naturalizadas, sino que cada vez se mejoraban en cuanto a su apariencia física. Entonces venían y nos ofrecían en las instituciones hermosas contenedores tipo chiripá, pero de jean, para que no se note que fuera una sujeción. Este, Distintos tipos de adminículos para las muñecas, de manera tal que no se usaran los clásicos apósitos con venda para sujetar, pero por más lindos que fueran, no dejaban de ser ataduras. Y, como dijimos, es una forma de inmovilizar al otro.
Eh, en nuestro camino, en algún momento, como les dije, nos tocó ir a ver personas que estaban en residencias de larga estadía en las que se solicitaba la autorización para sujetar. Y en estas recorridas nos encontramos con un montón de cosas. Y claramente entendemos, y entendíamos en ese momento y lo seguimos entendiendo, que por ejemplo en esa foto que ven, cuando se fue a evaluar a esta persona para ver si realmente necesitaba la sujeción y encontramos esa sujeción extrema, ¿no? Que yo siempre digo, esto no es atar. eh, el personal de enfermería del lugar estaba súper contento porque habían logrado que esta persona no se sacara una sonda de alimentación. Entonces era la forma que habían encontrado para poder sostener esta necesidad que tenía la persona o que se consideraba que necesitaba tener la persona mayor a la que habían logrado sujetar de este modo para que no se sacara la sonda. No voy a hablar yo de esto, no sé si Lore en algún momento va a tirar, va a hablar de opciones, pero lo que quiero que se lleven es que siempre hay alguna alternativa, que hay que usar mucho la imaginación, pero que desde el 2017 hasta el momento la residencia sigue libre de sujeciones. Tenemos todos pacientes con trastornos cognitivos moderados a severos. Hemos tenido pacientes con sondas de alimentación y en ningún momento desde que tomamos la decisión de no sujetar, hubo necesidad de colocar ningún tipo de sujeción. Entonces, si ponemos la cabeza y ponemos todas las ideas que se nos ocurran en marcha y en movimiento y trabajamos como equipos multidisciplinarios, yo les aseguro que esto es algo que se puede lograr. El segundo mito dice que las personas sujetas están más seguras, que entonces evitamos caídas. Sabemos claramente que las personas mayores tienen más riesgo de caídas, sobre todo aquellas que tienen patología neurológica, que tienen trastornos cognitivos, que muchas veces los trastornos cognitivos hacen que estén con dosis de medicación altas y que a veces el trastorno de la marcha que tienen es más secundario a la medicación que a la enfermedad en sí misma. Eh, y lo que es más claro es que las personas mayores que se caen más son aquellas que están más quietas, que tienen menos masa muscular, que tienen menos capacidad o menos ejercitación corporal, que disminuyen el desempeño de las actividades de la vida cotidiana, que en general son las que están institucionalizadas. Y sabemos claramente que la verdadera prevención o disminución del riesgo de caídas es, al contrario de tener a la persona inmovilizada y sujeta, mejorar la condición física de la persona. Yo siempre insisto en que muchas veces cuando uno mejora, yo he recibido muchos pacientes que venían en silla de ruedas porque prácticamente tenían una limitación de la marcha enorme, por supuesto, o las familias venían con la idea de que tenían que estar con una sujeción porque si no, si se paraban, se iban a caer. Y cuando uno empezaba el trabajo de rehabilitación física y la persona mejoraba su condición física, su tono muscular, su fuerza muscular, el proceso que nos llevaba a lograr sacar una sujeción, hacía que esta persona, cuando ya estaba adecuadamente rehabilitada, la sujeción se pudiera sacar tranquilamente y esta persona se pudiera parar, pudiera caminar, a veces con un andador, a veces con asistencia de terceros, pero de ningún modo era necesario. Y lo que además vimos, y que me parece lo más importante, es que lo que uno tiene que lograr es minimizar el riesgo de caídas, pero mejorar las condiciones ambientales para que en el caso de que una persona se caiga, sufran menores lesiones. Y esto también tiene que ver con la condición física, porque si una persona está adecuadamente nutrida, con buen tono muscular, con buena masa muscular, con grasita corporal, cuando se cae va a tener menos riesgo de lesiones severas. Entonces, esto es lo que tenemos que tratar de minimizar. Las consecuencias de las caídas, ¿se van a caer? Probablemente sí. No vamos a evitar, no, es imposible evitar el 100% de las caídas. Y cualquier persona adulta mayor que tiene riesgo de caída, no por eso
está atada en su casa sentada a una silla a partir de determinada edad solo porque aumentó su riesgo de caídas. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en mente, mejorar las condiciones, mejorar los riesgos ambientales, mejorar la condición física de las personas para que realmente la persona tenga menor riesgo de caídas y no sujetarla, porque además las personas sujetas cuando se caen o cuando logran zafarse de la sujeción, porque muchas veces ocurre, o aún sujetas, he tenido pacientes que han volcado sillas de ruedas estando sujetos, y las lesiones que sufren son 10 veces más severas que las de una persona que se cae accidentalmente en una marcha normal si está en condiciones físicas adecuadas. Bien, como les decía, bueno, sostener actividad física, mantener la actividad física por sobre todo, y mantener la actividad física, siempre les digo yo a los enfermeros, a las asistentes, que no es solo el ratito que va el kinesiólogo, no es solo el ratito que tienen una actividad específica en la que se mueven, es sostener movilidad a lo largo del día. Entonces, estimular a que las personas se muevan, estimular a que las personas deambulen. Es tan común en personas con demencia que tengan ese deambular errático. Pues bien, dejemos ambientes seguros, libres, para que las personas puedan deambular libremente y esto sea un ejercicio, y no que solo miremos la posibilidad de que se caiga. Que las sujeciones no tienen consecuencias sobre las personas es algo que ya hace tiempo se sabe que no es así, que cuando una persona es sujeta, la primera reacción es mayor agitación, es buscar de algún modo liberarse de esto que impide el movimiento, porque cualquiera de nosotros, si a uno le impiden el movimiento natural, si a mí me pica la nariz y yo tengo la mano atada y no me puedo rascar la nariz, obviamente me voy a desesperar, me voy a poner ansiosa, y claramente no es una solución. Con el correr del tiempo y las personas que uno ve que están hace tiempo con alguna sujeción colocada, ya como que dejan de luchar y se resignan a esto, pero esto arrastra consigo la posibilidad de depresión, de mayores alteraciones cognitivas, de reacciones de miedo, de vergüenza, de ponerse más agresivos. Y de aislamiento social, porque claramente estas personas no pueden incorporarse a un grupo que está haciendo algo si ellos están sentados en una silla, apartados del resto y con una sujeción. Además de esto, por supuesto, las consecuencias físicas que acarrea las sujeciones, que son las disminuciones de las habilidades corporales, la dependencia cada vez mayor, porque indefectiblemente una persona que está sujeta va a ser cada vez más dependiente, entonces va a tener que requerir de más asistencia a las actividades de la vida cotidiana y van a dar más trabajo, al contrario de lo que se piensa. Uno dice, bueno, pues si está sujeto, yo no tengo que estar ocupándome, pues sí, y nunca, aún en la época en que podíamos sujeciones, la persona no podía estar con una sujeción y sin la mirada de un otro, porque las posiciones viciosas, las retracciones articulares, el dolor que muchas veces genera el estar tanto tiempo en una misma posición, en un mismo lugar, bueno, ni hablar de incontinencia y riesgo de muerte. Y ustedes dirán, ¿cómo? ¿Riesgo de muerte por sujeciones? Sí, riesgo de muerte por sujeciones, porque la persona, como les dije, si no está lúcida e intenta zafar o salir de esto que lo está manteniendo fijado a su cama, intenta hacerlo y la sujeción se le traba, se engancha, le queda en el cuello o en alguna parte del cuerpo, por supuesto, esto puede ser causa de muerte. Nada, creo que voy a dejar lugar a que Lore hable de la parte más de enfermería específica, pero hay mucho para hablar. Creo que aunque sea, se vayan pensando si es necesario, si siempre hay que usarlas, si hay alternativas, eh, cómo nos gustaría a cada uno de nosotros vivir nuestros últimos años de vida. Y nada,
que nos permitan vivir con dignidad nuestra vejez, tiene que ver con que podamos ser libres de movimiento y que podamos estar atendidos de una manera mucho más humanizada. Muchas gracias, Sonia. Muchísimas gracias. Bueno, damos por finalizada la exposición de Sonia, pero vayan pensando las preguntas, ya que somos bastante, así que vayan planteando las preguntas en el chat, así después las contamos. Y ahora vamos a pasar a presentar a la licenciada y profesora Lorena Peralta. Ella es diplomada en gerontología, es docente de la carrera de licenciatura en la Universidad Barceló, también es jefa del Departamento de Enfermería del Hogar Ledor Bador y directora del Consejo de Enfermería de Gerontología de la SAT. Le vamos a dar lugar a Lore para que dé su exposición y después sí vamos a abrir un espacio de preguntas para que ambas puedan contestar. Y antes de seguir, les aclaro algo. En el chat yo dejé un enlace para que a través de ese enlace puedan contestar una breve encuesta y obtener su certificado a esta charla, ¿sí? La única forma de obtener el certificado es completando la encuesta con este enlace. Muchas gracias. Ahora sí, Lore. Gracias. Bueno, gracias Sonia, dejaste ahí la puerta abierta para, ¿no? Las cabecitas pensantes, a ver qué les va sucediendo, porque yo recuerdo muy bien lo que a mí me sucedía, y mientras voy compartiendo pantalla, la primera vez que me hablaron del desatar, ¿no? La primera vez que alguien me dijo se puede, eso no es cuidar, ¿no? Como la sujeción no es cuidar. Bueno, para mí fue una apertura en la cabeza donde me quedé como ahí, mucha contradicción interna de, bueno, pero si yo tengo buena intención, soy profesional, estudio mucho, me formo, ¿qué sucedió, no? Bueno, entonces un poco hoy, en continuación de lo que Sonia nos trae, de estos mitos en el ambiente de la salud en general, y bueno, dio un montón de disparadores, yo voy a tratar hoy de dar el primer enfoque hacia la enfermería gerontológica de esta temática. Un poco basándome en material bibliográfico que existe, que hay mucho, no particularmente o no tan rico en Argentina, pero sí mucho material bibliográfico. Entonces, mi intención era como traer algunos documentos que sean señaladores, ¿no? Como, bueno, la más infusiva por acá, una cosa así, para quien le interese, le pique el bichito de meterse en esta temática que es sumamente interesante. Entonces, un poco la ruta de esta charla es hablar un poco del contexto general de las sujeciones, dónde nos vamos a enfocar en Lore, esta charla, perdón ¿no? que te Estamos, interrumpa. sí, Por ahí se te corta mucho. No sé si vos querés dejar tu presentación y apagar tu cámara para que se te escuche perfecto, porque se te escucha muy apago mi entrecortado. cámara, espérame. Ahí, a A ver. ver, decime si se me escucha mejor. Sí, Genial, perfecto. sigo. Bien. Bueno, entonces un poco la ruta de esta charla es hablar del contexto general, de las sujeciones, dónde nos vamos a parar o qué vamos a mirar nosotros en esta charla, porque Sonia habló de un montón de aspectos o de mitos generales que hay sobre las sujeciones, sobre nuestra práctica propiamente dicha, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos interpela? ¿Qué nos sucede a nosotros cuando estamos frente a un paciente o frente a la cama de ese paciente? Y el enfoque está desde la seguridad del paciente y desde los derechos, porque podemos darles enfoques múltiples a esta temática. ¿Y qué hay escrito o qué hay de esta temática por enfermeras en Argentina y en el mundo? Bueno, no se ilusionen, en Argentina hay poquito, pero en el mundo hay algo que me pareció muy interesante para compartir. Cualquier cosa me paras, Nati, si no se escucha algo. A ver, yo me fui para el otro lado. Entonces, un poco el contexto en general, hay muchas controversias sobre esta temática, ¿no? Hay países donde las suscripciones se usan comúnmente y hay países donde están prohibidas, como Japón, Holanda, que están prohibidas rotundamente. Y hay otros que vamos en transición a, ¿no? Como Argentina, que viene con un movimiento muy activo, como contaba Sonia en el recorrido del desatar sobre esta temática. La bibliografía, la literatura está ahí como en pleno auge y ebullición de posiciones. Hay
toda una corriente o la mirada sobre la dignidad de la persona, los derechos y los daños que nos comentaba recién Sonia, físicos, psicológicos, e inclusive la muerte y la gran mortalidad que existe aún de la mano de la sujeción cuando se creía que era un mal menor, ¿no? Y la FDA y otras entidades de la salud refuerzan que es necesario trabajar para generar ambientes seguros, ambientes, hablamos de institucionales, ¿no? Sin el uso de sujeciones físicas, no hablamos de lo ambiental propiamente dicho. Entonces, en este contexto general tenemos como un montón para decir. Claramente impacta al sujeto en todas sus dimensiones, de eso no hay duda. No hay trabajos de investigación basados en evidencia científica que justifique el uso de sujeciones. Nadie, o por lo menos no pareció que haya una correlación lineal o algún tipo de relación entre las sujeciones y los beneficios, ¿no? Y esto se traslada al debate social y cultural, ¿no? Un poco por la defensa de los derechos en la vejez, de la mano de la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores en 2017 en Argentina, que esto también nos pone a pensar, bueno, una cosa no va de la mano de la otra, y con lo que cerraba Sonia, ¿no? El derecho a ser libre. Eh, y la gran variabilidad en las prevalencias, que un poco también va de la mano de las distintas poblaciones. Ahora sí No es lo volvemos mismo. se vuelve a entrecortar bastante. Puede ser por la No, animación, Lore. bueno, no sé cómo sacar la animación, pero bueno, está ahí. Me van diciendo última paro y si no dejo de compartir y creo que lo tengo en PPT por ahí también. Vos avísame. Entonces, esta gran variabilidad en las miradas, en las poblaciones, en la cultura de cada población, hace que tanto Asia, Europa, América del Norte, del Sur tengan una mirada distinta y que las filosofías de cuidado y creencias que están impregnadas en el cuidado de la enfermería y en las actitudes de la enfermería frente a ciertas prácticas se vean como atravesadas, ¿no? Entonces, depende de dónde nos paremos también, es cómo vamos a mirar estas sujeciones. Con esto que quiero decir que obviamente es válido contextualizado todo, ¿no? Y también esto de transicionar. Bueno, claramente hay una transición hacia el cuidado sin sujeciones. Desde la seguridad del paciente estamos hablando siempre de la prevención y reducción de daños prevenibles relacionados con la atención médica, que esto es un poco los eventos adversos, ¿no? Que estamos todo el tiempo queriendo identificar y prevenir, y el principio de no dañar, ¿no? Como eje principal. Desde la seguridad del paciente se menciona la sujeción como utilizado frente a situaciones de riesgo de vida para uno o para terceros cuando hubieran fracasado otras alternativas. Entonces, acá, para desglosar un montón, primero, no estamos en el campo de la salud mental, que esto también era algo que quería contextualizar, donde sí estamos hablando y donde no estamos hablando. Estamos hablando de personas mayores, estamos mirando a un grupo o un rango etario particular que no presenta patologías psiquiátricas, no estamos hablando del campo de la salud mental, estamos hablando desde la mirada de la enfermería, qué nos sucede, qué actitudes hay frente a la práctica propiamente dicha, no estamos hablando de qué hace otro profesional, que si lo indicó, no lo indicó, lo tengo que hacer, sino que estamos hablando desde nuestra propia práctica profesional. No hablamos de sujeciones químicas, ¿sí? Estamos enfocados en las sujeciones físicas. Y estamos hablando de estas personas mayores en un contexto de institucionalización, ¿sí? En una residencia de larga estadía. No estamos hablando de un segundo nivel, no estamos hablando de clínicas, sanatorios, hospitales, ni de domicilios. Lo contextualizo porque, como bien dijo Sonia, hoy se abrió mucho más las ramas del desatar, pero me parecía importante, bueno, hoy en esta charla estamos haciendo foco en esta práctica. Entonces, ¿qué nos pasa en la práctica de enfermería?
obviamente aparecen los motivos más frecuentes de por qué se usa o se colocan estas cuestiones y lo primero que van a decir, colegas, díganme, alguno interrúmpame en el chat si estoy diciendo algo mal, pero lo usamos con esta persona difícil, el que está excitado, el disruptivo, aquel que tiene demencia, que está queriendo pegarme, se saca los pañales, se arranca todo, son las 3 de la mañana y estoy frente a esa persona, ese paciente, y tengo que resolver o dar respuesta, ¿no? Después vamos a ver a quién le voy a dar esta respuesta. Entonces, la gestión del deterioro cognitivo y las manifestaciones del comportamiento en adultos mayores es una de las grandes categorías que nosotros mencionamos, los mismos enfermeros mencionamos. Después, por caídas, Sonia ya nos habló, uno de los principales motivos o falacias que existe es porque se caen, porque hay un riesgo de caídas, entonces sujeto para evitar esta caída. Bueno, esto claramente está desestimado, pero también es un motivo que aparece en el personal. Y después la interferencia con el tratamiento. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, se va a arrancar la sonda de alimentación, sonda nasoenteral, la vía periférica, los vendajes, la bolsa de colostomía, ni hablar de la intubación orotraqueal, no estamos en segundo nivel, pero también ¿no? Todo lo que signifique se arranca el dispositivo médico o este dispositivo de cuidado, eh, también es uno de los grandes motivos. Entonces, estos tres motivos que seguro les suena o les ha sonado cuando los fui mencionando, aparecen en el formulario o este instrumento que se llama PROC, que de paso se los presento y se los dejo ahí por si alguno quiere meterse un poquito más, que es, habla sobre la percepción de uso de sujeciones físicas en adultos mayores y está hecho principalmente al personal asistencial. Cuando yo hablo de enfermeros y asistencial, estamos hablando de lo mismo, los que estamos ahí cuerpo a cuerpo con esa persona mayor. Y una de las cosas que por fuera de estas grandes categorías, ¿no? Que son un poco ordenadoras y un poco viene la bibliografía a apoyarse o a ordenar, aparece el miedo. Yo las cosas que más veo es, bueno, hay miedo. ¿Miedo a qué? Y ahí voy con esto de a quién le vamos a dar respuesta, ¿no? Bueno, aparece mucho miedo, falta de información, falta de formación, entonces me da temor porque no lo conozco, no sé qué es esto que me están diciendo. Eh, es una práctica naturalizada. Cuando yo llegué a esta institución me dijeron acá, hay que atarlo a la noche porque se pone como loco. Si empieza a querer sacarse las cosas, lo atas. Entonces naturalizamos algo en nuestra práctica, desde que nos graduamos hasta nuestro quehacer profesional diario, ¿no? Y todo lo que está naturalizado, lo que conozco, lo que me da seguridad, todo lo que está en este ámbito seguro, conocido para mí, si alguien me quiere sacar, me va a generar resistencia. Entonces también hay algo de la resistencia de los programas de retiro de sujeciones que aparecen. Esa falsa sensación de seguridad, ¿no? Como, bueno, si lo dejo atado en mi guardia, estoy segura que no se va a arrancar la sonda, ¿no? Y paso mi guardia, esto, díganme si no lo han pensado, chicas, porque aparece todo el tiempo, ¿no? Bueno, en mi guardia no se saca nada, de la próxima no sé, pero mi guardia va a quedar como lo recibí. Bueno, esta falsa sensación de seguridad que está en coloco una sujeción y entonces voy a asegurarme que no se retire un dispositivo. Porque además, más allá de lo que finalmente pueda o no, fíjense la cantidad de consecuencias físicas y psicológicas que ocurren en esa persona. Y con respecto a caídas, hay una confusión que tiene que ver con la falta de información e información, y tiene que ver cómo el enfermero ve las caídas. Las caídas en una clínica sanatorio hospital es un indicador de calidad. Los programas nacionales e internacionales abogan por caída cero. Estamos hablando de una internación, ¿no? Una cirugía, no sé, una intervención de un hospital de día, abogan por caída cero. Entonces, la mirada sobre la caída es distinta a la mirada sobre la caída en el adulto mayor. En el adulto mayor es parte de estos grandes síndromes, ¿no? La inestabilidad y caídas que Sonia mencionó muy al pasar, pero que está muy estudiado en adultos mayores. Y bien lo dijo Sonia, nosotros no pensamos en caída cero, nosotros pensamos en la menor consecuencia de la caída. Entonces, hay que salir de el paciente se me cayó, ¿no? Se me cayó, ¿no? Ni es mío ni se me cayó a mí. El paciente se cayó, la persona mayor se cayó. Entonces hay que abogar por utilizar todas las herramientas que tengamos para que las consecuencias sean las menores posibles.
y donde en nuestro plan de intervención la sujeción no aparezca como una opción, sino un montón de otras estrategias que hoy no vamos a profundizar porque es muy largo si no, pero sí que existen. Entonces, esto de la existencia de estas herramientas está relacionado con la formación. Y obviamente todo esto dentro de un paraguas de cultura, porque ¿por qué hay miedo? Porque me van a retar, porque viene el supervisor y me hace una suspensión, porque voy a perder mi trabajo, porque si se cayó después se quejan y pierdo mi trabajo. Entonces, todo este temor que aparece de las culturas institucionales punitivas es de lo primero que también hay que trabajar. Porque si nosotros queremos cambiar, pero la cultura institucional no puede cambiar hacia una cultura de cambio, ¿no? De mejora continua y una cultura del reporte, porque si no van a haber sucesos que ocurran en turnos donde nadie más accede y nadie los ha reportado. Entonces hay que cambiar esta cultura institucional porque también nos genera miedo, porque nadie quiere perder el trabajo y porque nadie quiere que se me caiga un paciente, ¿no? Entre comillas. Y la ambivalencia de emociones, porque yo entiendo que al elegir la enfermería, el cuidado, el adulto mayor, hay mucho de lo que uno, de lo emocional puesto en la práctica, ¿no? Uno desea hacer el bien, ayudar en la recuperación, te pones contento cuando está mejor, y después aparece esto de, bueno, pero acá no estás haciendo nada de esto bueno y estás poniendo en riesgo a esa persona de tener tantas consecuencias. Entonces, claramente también hay una ambivalencia. Bueno, ¿estoy cuidando o no estoy cuidando? Estoy cuidando, pero algo me hace ruido de esto, porque al final me dicen atalo bien, y la persona, pobre de sus articulaciones, pobre si le pica la nariz y no se puede rascar. Entonces, algo de esto, de las emociones y lo que siento frente a la práctica de las sujeciones, también es algo que me gustaría que hoy nos quedemos pensando y reflexionando. Tal cual, Lore. Muy bueno. ¿Querés, si querés, ponete tu imagen de vuelta, a ver si te podemos ver? ¿Tenés mucho voz para seguir compartiendo? Un par de diapositivas. Bueno, Poquitas. ¿Querés es que la ponga la presentación igual imagen? lo Me que quedo sin. entrecorta la voz, pero bueno, sigamos. No, Si no no dejes de le pongo compartir tu chiquita la imagen. presentación, a ver, probemos otra cosa. Lo que vos me digas, Nancy, vos sos Si querés la achicar, host. hacerla chiquita, porque claro, si es en Canva es lo que te disminuye el audio, ¿viste? A ver, espérame. Ahora te escuchamos Que- perfecto, por ejemplo. Perfecto. Perfecto, se Bueno, escucha. la dejo, a ver si puedo dejarla chiquita esta. Sí. Mm, espera. Mientras tanto, lo que le voy diciendo a la gente es que si se quedaron con ganas de escuchar más sobre las sujeciones, todo lo que tenga que ver con la parte ética, tanto lo que dijo Sonia como médica y Lorena como enfermera, sepan que este año, como todos los años, está el Congreso de Enfermería en Mar del Plata, y ahí el grupo de esa tarde, quienes ellas son miembros, van a también hacer una exposición, se va a hablar muchísimo sobre esto, así que están todos invitados, todos los que están acá para participar pueden ir, también hay un montón de cosas para saber. A ver, Lore, vamos a probar ahora. Gracias, Nati. Ella pasa el chivo. Bueno, cualquier cosa me apago la cámara. Es el Congreso Argentino de Gerontología y Geriatría en Mar del Plata, 28 y 29 de agosto, invitados todos. Cierro y sigo con la presentación. Bueno, con respecto al conocimiento, que es algo de lo que veníamos hablando un poco, es interesante porque hay varios estudios que mencionan, por ejemplo, que el 67%, casi el 68% de los participantes, que es personal de enfermería y asistencial, tiene un conocimiento bajo a intermedio sobre las sujeciones. El 83% tiene una actitud positiva en cuanto al uso de sujeciones, o sea, menos conocimiento tengo, aparece una actitud y una percepción positiva hacia las sujeciones. Eh, mencionan de tener experiencias satisfactorias con el uso y también reconocen una falta de conocimiento, porque cuando uno pregunta si recibieron formación o información, ninguna de las dos, ni formación ni información, ¿no? Que serían dos maneras de meternos en la temática. Con respecto a la formación, este estudio es interesante, se usó con un pool de enfermeros, una encuesta antes y una encuesta después de recibir un ciclo de capacitaciones, o sea, una formación, y se observó que la
percepción positiva antes de la formación era mucho más alta y descendió enormemente en este mismo grupo post-formación, ¿no? Entonces, relacionado esto con el cambio de la actitud hacia el uso de sujeciones. Un pequeño porcentaje se mantiene persistente y un poco este pequeño porcentaje venía relacionado, o la justificación era cuando piensan que puede hacerse daño o hacer daño a un otro, que es un tema que ya habíamos mencionado hace un ratito. Y también se supone o se piensa y se requiere una evaluación continua. Esto que en un momento creo que Sonia también lo dijo al pasar, que tenía que ver con cómo reviso mis propias prácticas profesionales. Por más que me digan, las naturalicé, las conozco, las hago siempre, cómo voy reevaluándome y en este caso con formación buscar alternativas que mejoren los cuidados eh, que las personas eh, dispensan, ¿no? Los profesionales. Entonces, este estudio habla de actitudes, venimos hablando bastante de actitudes y actitudes. Brevemente les resumo. Las representaciones sociales, por eso yo hablaba de la filosofía en las sociedades, ¿no? La filosofía de cuidado, lo cultural que atraviesa cualquier sociedad, genera o tiene ciertas representaciones sociales, ciertos estereotipos que son comúnmente compartidos, y estos estereotipos o estas percepciones sobre, en este caso, el adulto mayor o sobre el uso de sujeciones como un cuidado, genera una intervención en la actitud, ¿no? O sea, si yo creo que sujetar va a evitar una caída, mi percepción es positiva, entonces mi actitud va a ser positiva frente a esta sujeción. Y cuando alguien me le indique o alguien me diga hay que atarlo a la noche porque se pone loco, yo no lo voy a dudar porque mi actitud es positiva frente a esa práctica. Y la actitud se manifiesta en las acciones, ¿sí? Entonces, acciono más sujeciones coloco porque tengo una actitud positiva y porque mi percepción y estos estereotipos sociales son positivos. De eso va un poquito de la mano por estas palabras que tanto vengo expresando. Entonces, este estudio que habla de actitudes, conocimientos y prácticas, eh, dice que desconocían eh, la existencia de alternativas al uso de las sujeciones y que el 69, casi el 70%, no sabía que podían causar la muerte. El 70% también reconoce que la formación es escasa. Cuando te pones a indagar en, bueno, ¿qué vi en la facultad de esto? ¿Qué me enseñaron? ¿Qué me explicaron? Claramente hay una gran falta que podemos o se puede autopercibir. Eh, Hay poco registro también, un 50% registra y un 50% no registra en la historia clínica esta práctica. También yo me quedo pensando si no hay registro, bueno, hasta dónde internamente sentimos esta ambivalencia, ¿no? Como, bueno, es algo bueno, no es algo bueno, ¿qué estoy haciendo en mi práctica? Eh, entonces se pudo ver en este estudio que a mayor formación, conocimientos, las actitudes frente a la colocación de sujeciones habían disminuido, ¿no? Entonces está relacionado en este estudio la aplicación con la actitud y los conocimientos. Y también menciona algo con respecto a los factores institucionales, que no se encontró relación, y acá hablo desde la estadística y la probabilidad, o las correlaciones lineales, o la dependencia de variables, no hay relaciones ni estudios que demuestren que la probabilidad de aplicar sujeciones está relacionada con el ratio de enfermería paciente, o sea, el ratio de enfermería, esto lo conocemos todos, el tipo de conducta de la persona mayor, la edad, obviamente, ni la situación funcional o cognitiva. Para el que tenga alguna formación en gerontología ya entiende de qué estamos hablando. Eh, entonces, los factores exclusivamente clínicos en este estudio demuestran o concluyen que tienen poca influencia en la decisión de usar una sujeción en personas mayores. Todo esto está enfocado y trabajado con el personal asistencial. Pero sin embargo, hay variables ambientales, organizativas, que podrían mejorarse. Bien, me resultó muy importante cómo le ponen el enfoque a los factores institucionales y a la formación
de los profesionales para disminuir no solo el uso, sino que el cuidado sea más respetuoso, que se piense en las alternativas y que también se tenga apoyo de los compañeros, ¿no? O sea, es una conclusión muy importante con respecto a estos otros factores institucionales no propios del paciente ni propios del personal que aplica la sujeción, sino como el entorno institucional, y acá nos metemos en lo que es cultura institucional, es sumamente importante para el uso o no de sujeciones. Bien, no puede dejar de nombrar ratio para todos, es como lo que es la figurita de Messi, no todos quieren hablar de ratio. Eh, Está demostrado, lo vimos en el estudio anterior, pero además España, que es una de los países o Europa, las regiones que más viene trabajando ya hace años en el retiro de sujeciones en instituciones como las que mencionaba recién Sonia, eh, ya lo manifiesta como una gran falacia, ¿no? ¿Por qué? Porque existen más de 50 centros libres de sujeciones que no han aumentado el ratio del personal. Esto quiere decir que no tiene que ver en la cantidad de personas que tengo o la relación que tengo, cuánto tengo una persona al lado de un adulto mayor, para asegurar que esta persona pueda tener algún tipo de consecuencia, algún tipo de situación como una caída. De hecho, yo les cuento, en nuestra institución, en el Dormador, que nosotros tenemos medición de caídas, más del 30% de las caídas fueron con personal presente. Entonces, no hay una relación entre que tener un 1 a 1 me va a asegurar que esa persona no se caiga, ¿sí? Entonces, desestimado completamente el tema ratio de personal. Entonces, para reflexionar finalmente y compartir con ustedes e invitarlos a seguir pensando en esta temática o en situaciones que tuvimos o que pasamos, claramente hay un déficit en el conocimiento del personal de enfermería y personal asistencial sobre las sujeciones y sobre las alternativas al uso de sujeciones, falta de formación en estrategias alternativas y en los programas progresivos de retiro de sujeciones, ¿no? Cuando alguien dice, vamos a quitar las sujeciones, enseguida, ¿no? Taquicardia, casi ataque de pánico, como, ¿no? ¿Qué van a hacer mañana? Todos en el piso, todos agitados. Bueno, no, hay programas de retiro gradual de sujeciones y estos programas tienen la formación incluida. O sea, nada es de la noche a la mañana hacemos un cambio tan grande. Y como conclusiones, la falta de conocimiento y formación aumenta la actitud positiva hacia el uso de sujeciones. Entonces, sumamente importante, o validamos, todos los estudios hablan de la necesidad de formación de los profesionales y hay factores que no se relacionan con el uso de sujeciones, como son la edad, el ratio de enfermería paciente, el estado funcional y cognitivo y las manifestaciones conductuales. Y otros que sí se relacionan, como las representaciones sociales, los prejuicios, las actitudes que fuimos viendo en estos minutos, y como la filosofía institucional, pensando en las culturas de mejora continua, la cultura no punitiva y la cultura de reporte, como también tienen un impacto importante en cómo los profesionales nos paramos frente a esta acción, ¿no? Eh, y para cerrar, vuelvo a decir, ojalá toque alguna fibra de ustedes que han decidido hacer esta profesión con tanto amor, porque yo no puedo verla de otra manera, amo mi profesión como muchos de los que estamos acá, y también me generó en su momento una ambivalencia de pensar cómo esta acción, que tiene tantas consecuencias negativas, yo la puedo estar haciendo pensando que estoy cuidando. Entonces, alinearnos con lo que sentimos y repensar nuestras acciones en la práctica diaria, creo que es un ejercicio que debemos practicar continuamente. Así que de mi parte, muchísimas gracias. Parte del equipo del Desatar, nuestras redes sociales para que puedan contactarnos y, bueno, abierto el espacio a preguntas que va a ser a través del chat porque con la cantidad de gente que tenemos no vamos a poder abrir tantos micrófonos y un poco para respetar el horario también. Muy bien, Lore, muchas gracias. Explota el chat. Hay mucha gente preguntando, ya hicimos captura de pantalla acá con Sonia, priorizando algunas preguntas porque se van mezclando
Así que súper, súper interesante. Yo les cuento que antes de ser parte del Desatar, yo tuve una invitación y yo trabajo en un segundo nivel, seguramente la mayoría de quienes estamos acá trabajamos en un segundo nivel de atención, donde el paciente es un paciente agudo, que es muchísimo más difícil manejarse con el tema sujeciones, así que es algo nuevo para mí, algo muy lindo para explorar. Ellas son profesionales que saben mucho, que están trabajando hace mucho tiempo, junto a todos los profesionales que recién mostró Lore, no solamente Sonia y Lorena, sino que hay un grupo muy, muy grande e interdisciplinario trabajando en Desatar. Así que bueno, los invitamos a googlear Grupo Desatar y van a poder encontrar todo. Ahora vamos a las preguntas, ¿sí? Primero, hay una chica, Joana, ¿no? Joana preguntó que quisiera saber cómo sujetar a un adulto mayor que tiene cuerpo de Lewis. Y esto es un tipo de demencia. Bueno, Sonia estuvo leyendo esa pregunta. Sonia, ¿querés contestar algo? Sí, en realidad había esa pregunta y después alguien preguntó en un paciente con demencia senil o en un síndrome confusional hiperactivo. A ver, no van, esto es caso a caso. Ustedes saben que yo siempre digo que cuando uno trata de implementar este tipo de programa, lo primero es cambiar un poco la cabeza de cómo uno mira al paciente, ¿no? Y entender que estamos tratando personas que tienen características propias, que a cada uno sabemos por dónde por ahí podemos entrarle para tratar de calmar un cuadro de agitación, que obviamente en algunos casos, y si el paciente está alucinando, habrá que hacer uso de la medicación para frenar un cuadro alucinatorio que está generando un cuadro de agitación, pero este, si yo ato a una persona que está en medio de una crisis de agitación, lo único que voy a lograr es que esta persona se agite el triple. Entonces, generar actividades para que la persona se distraiga, ofrecer movilidad, una salida, algo, música, o sea, hay millones de alternativas que no son una, es la alternativa que con ese paciente funciona. Y atención, no se frustren, porque hoy funciona esto, mañana a lo mejor no, tendremos que utilizar otra estrategia. Cuando hablamos de equipos multidisciplinarios y la importancia de la multidisciplina en esto, tiene mucho que ver con que somos todos un equipo. Y esto que decía Lorena, ¿no? La cultura no punitiva, acá no es la responsabilidad del enfermero o del asistente si alguien se cae. Toda la institución tiene que estar pensando en qué estrategias utilizamos para mejorar lo ambiental y evitar caídas. Y si se cae, se cayó, y se cayó, toda la institución tendrá que pensar por qué se cayó, si hubo algún factor que determinó la caída, qué podemos hacer para evitar futuras caídas, cómo hacemos para que las caídas tengan las menores consecuencias posibles. Y en esa cabeza trabajamos todos. Y el ser muchos, y que acá no importa si es la terapista ocupacional, la médica, la enfermera, la que tiene mejor vínculo con ese paciente, la que por ahí va a tener que intervenir en ese momento para salir de ese momento de agitación. Hay tanta cosa para trabajar, por eso alguien preguntaba dónde hay capacitación. Bueno, la SAC tiene, el grupo de SATAR tiene cursos de capacitación en la SAC, donde por supuesto todo esto es mucho más largo y se hace mucho más hincapié y se habla mucho más de diversas estrategias, pero sepan que hay que usar mucho la cabeza, la imaginación y ante todo eh, saber que no es la primera alternativa, saber que, que la sujeción no tiene que ser lo primero que se nos venga a la cabeza, porque es la que tiene más incorporadas muchas veces y la más fácil. Las otras requieren de un poco más de elaboración mental y de pensar un poco más y de trabajar mucho más juntos todos, y a veces eso cuesta, pero se puede. Muy bueno. Después tenemos otra preguntita por acá. Vamos a buscarla, que yo las tengo todas. Bueno, dice, mi pregunta es, ¿se normaliza que el adulto mayor se caiga? ¿Cómo se le puede explicar esto a la familia? Un poquito complicado, ¿no? Yo, dos cositas, porque justo tuve que enchufar la compu, pero una cosa que me encantó que dijo Sonia y que abogo y que creo que hay que resaltarlo un montón, que lo primero es no pensar en la primera opción, la sujeción, ¿no? Como hay algo más. Si no lo conozco, tengo que buscar.
Como si no lo conozco, me tengo que formar. Hay capacitaciones en línea hoy gratuitas. Está el Desatar, ahora estamos con un curso dentro de la SAG, brindando herramientas y alternativas. Pero si no me junto con un otro, me junto con otro y pensemos, seamos creativos. De la creatividad salen las mejores intervenciones, porque inclusive cuando formamos y damos alternativas o estrategias, damos lo general. Después hay que ver, de lo general te va a funcionar con tres y van a haber tres que no te funcionó y hay que ahí darle a la creatividad y eso es nada, pero no es una opción, no la tengo mi cartera de herramientas, no está la sujeción, no es una opción. ¿Por qué? Porque hay centros libres de sujeciones. Entonces, si esos centros pueden vivir sin la sujeción como opción, también podemos. Pero bueno, es un trabajo y un caminito largo. Nati, Bien, con la otra, repetime la pregunta porque me quedé embalada con lo que dijo Sonia, que me encantó. bueno, vamos de vuelta. Dice, Ah, Lo las de las caídas. caídas. ¿cómo se puede normalizar que el adulto mayor se caiga? ¿Y cómo se le explica a la familia? Si es posible normalizarlo, pregunta Verónica. Lore, ¿querés decir algo vos? ¿Querés que...? Yo Sí, siempre digo sí, lo sí, mismo. yo. Sí, sí, dale. No, no, que primero para normalizar las caídas, no sé si es normalizar, ¿no? Creo que es tomarlas o mirarlas de una manera distinta. No es normalizo, se cayó, listo. No, no se me cayó, entonces qué suerte, se caen por ahí. No, pensarlas distinto. Y alguien hablaba de un comité en el chat, y sí hay que pensar en los comités interdisciplinarios buscando reducir la prevalencia o la tasa de caídas, pero de las que sabemos que vamos a tener, disminuir las consecuencias. No quiere decir me desentiendo o no me ocupo, no, claro que me tengo que ocupar. Y para eso tengo que formar al personal. Porque no puedo ir y decir una bajada, hola, somos no punitivos, se caen todos, no pasa nada, no es de nadie. No, porque eso sería un gran problema. Entonces, es cómo miramos las caídas. Y con respecto a las familias, es esto, ¿no? Como el vínculo que podamos generar como institución con la familia es nuestra mayor fortaleza, es donde nos tenemos que apoyar para decir, somos un centro libre de sujeciones y vamos a usar todas las alternativas y estrategias que tengamos con la cabeza de todos los profesionales para evitar la sujeción. Y la caída existe como posibilidad de riesgo, como lo existe cuando la persona camina, cuando la persona se baña, cuando la persona hace cualquier acción dentro de su ambiente de libertad y lo hacemos todos nosotros. Todos nosotros salimos a caminar, nos podemos tropezar en las veredas y caernos y eso también es un riesgo que estamos asumiendo. Entonces, desde ese lugar, poder incorporar a la familia como parte del equipo que viene a trabajar por disminuir la caída, evitar la caída, pero con esta mirada, ¿no? Desde la dignidad primero, la dignidad de la persona, las posibilidades de que pueda decidir cómo le gustaría vivir, ¿no? Desde esta manera, respetando justamente los derechos de esa persona mayor. Sonia, todo tuyo, agrega lo que No, es quieras. que, no, es que iba en esa línea, justamente. Uno no naturaliza la caída y es que no me importa, voy ahí se caen y se caen. No, no. O sea, hay que trabajar sobre el riesgo de caídas, hay que evaluar, hay que trabajar mucho sobre la seguridad ambiental en las instituciones, porque muchas veces nos encontramos, ¿dónde ocurren más frecuentemente las caídas? Esto hay que medirlo. ¿En qué momento del día ocurren más frecuentemente las caídas? Y trabajar sobre las cosas sobre las que podemos trabajar. Porque ustedes saben que en las caídas hay causas inherentes a la persona y causas inherentes a lo ambiental. Hay causas extrínsecas. Y sobre todas esas, nosotros, quienes trabajamos en instituciones, tenemos responsabilidad de trabajar sobre esas. Después hay otras que no las vamos a poder modificar. Hay caídas que a veces son totalmente impredecibles. Yo siempre miraba después de que había ocurrido alguna caída, nosotros teníamos cámaras, entonces podía ver y ver qué era. Y decía, bueno, esto fue medio inevitable. O sea, no, hay otras que no. Hay muchas que uno ve que la persona está intentando parar, si tiene dificultad, y pasa la gente alrededor y nadie mira. Entonces, cambiar nuestra mirada, cambiar un montón de cuestiones, y bueno, y esto que decía Lorena, ¿no? Y tiene que haber una filosofía, alguien preguntó cómo trabajan los enfermeros y los médicos con este cambio de cultura institucional. No somos los enfermeros y los médicos nada más. El cambio de cultura institucional es de todos, como les dije desde el principio.
toda la institución tiene que tener la mirada puesta. A mí me causaba gracia, nosotros teníamos una recepcionista que tenía todas las cámaras de la institución en su pantalla siempre abiertas. Y a veces era ella la que decía, che, ojo, porque miren que Pirulito se está agachando para agarrar algo, no sé dónde, y me parece que se puede caer. Y era ella la que daba aviso de una situación de riesgo. Entonces, si toda la institución tiene la cabeza puesta en esto, vamos a ser muchos ojos los que miramos. Por eso no hace falta más personal, porque en general en las instituciones hay un montón de personal. El tema es que cada uno hace como su pedacito y no mira el resto. Acá tenemos que todos ampliar la mirada. Muy bien. Hablando de eso, de ampliar la mirada, acá tenemos a una médica y a una enfermera, ¿no? Grandes actores en la vida de un paciente, ¿no? Que está internado, que está pasando por un proceso agudo o un paciente en una residencia. Muchos se están preguntando eh, qué me recomiendan para no sujetar, cómo podría, digamos, hay muchas preguntas que se repiten, cómo hacemos para formar, digamos, un comité, pero yo les preguntaría a ustedes, yo teniendo a la enfermera y teniendo a la médica, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, para ustedes un rol fundamental desde el área médica o desde el área de enfermería para generar una cultura institucional que esté libre de sujeciones? O sea, una o dos acciones o el rol que ustedes dicen, esto desde el área médica no lo podemos dejar de hacer o es una actitud fundamental para empezar a cambiar la mirada. Yo creo que estar hoy acá y que sea un webinar de enfermería y pensar en llamar a una colega médica habla de cuál es el inicio, ¿no? Hay que dejar romper esta barrera de lo que hace cada uno y si pensamos y en la atención centrada en la persona, creo que todos lo hemos dicho, repetido mil veces, bueno, hay que empezar a implementarlo, ¿no? Hay que implementarlo con esto. Nos sentamos a la par, invitamos a todo el que quiera participar y nos sentamos a charlar, a formarnos, a pensar qué podemos hacer para, para empezar el cambio institucional, ¿no? Más allá de que el directivo, el dueño pueda decidir o no, creo que la institución finalmente somos los que estamos adentro. Eh, y, y me quedo con esta reflexión que está en el chat, un comentario que dice que es coordinadora de enfermería en una residencia y quiere implementar el desatar sería, pero sujetar lo menos posible y cada vez menos. Es difícil. Bueno, justamente, no vamos a encontrar las respuestas en un webinar de una hora, claramente, sí reflexiones. Y las reflexiones creo que tienen que ir enfocadas a esto, a que el cambio va a empezar por vos y el cambio va a empezar en replantearte y repensar tu práctica y no esperar soluciones mágicas. Porque lo que dice, ay, se me fue el nombre, no me acuerdo si era, lo tengo acá. Lo que dice Verónica Cortese está muy bien. Mi primer objetivo es que no sea una primera opción. Después que se use cada vez menos. Después empezar a quitar algunitas, ¿no? Y después las difíciles para el final. Entonces, siendo realistas con esto que está naturalizado y que hoy creo que aparecen tantas preguntas porque nos está movilizando, ¿no? Nos toca ahí una fibra de, no, lo primero que aparece es, no, pero necesitamos más personal. No, pero si está excitado hay que medicarlo. No, porque entonces hoy la invitación es justamente a esto, a quedarse con todas esas inquietudes y empezar a compartirlas en sus espacios de trabajo, pedir capacitación, pedir en su trabajo, queremos capacitación sobre esto, hay cursos, hay información, queremos, ¿no? Porque el cambio finalmente, la institución la hacemos todos. Entonces, hay parte del poder que está en ustedes de generar un cambio institucional. Eh, Sonia. Respondiendo por ahí a lo que planteaban antes del lado médico, creo que primero corrernos los médicos de esta mirada de, bueno, como de la indicación de la sujeción y saber que para empezar, siempre digo yo, no tenemos que indicar nuevas. O sea, el primer paso es decir, bueno, esto no va a ser la herramienta que voy a usar, entonces no indico nuevas. Sobre las que tengo que empezar a trabajar para poder empezar ese caminito para eliminar la sujeción, porque como dijo Lore antes, no es que un día yo llego y digo, sacamos todas las sujeciones, vamos, se quedan todos liberados los viejos, porque se me van a caer todos y se van a matar. O sea, esto es un proceso gradual. Eh,
como médica y cuando dirigí la institución, mi objetivo estaba puesto en que justamente en que todos tuviéramos capacitación, absolutamente todos, en entender que esto era algo que nos proponíamos porque nos parecía una cuestión de cuidados dignos, de, de, de empatizar con el otro y trabajar mucho sobre eso y pensar en cómo nos vemos reflejados en esto, ¿no? Creo que lo primero es como decir, bueno, a ver, yo no quiero esto para mí. Bueno, ¿qué puedo hacer por el otro? Y creo que tanto en la profesión médica como en la enfermería, nuestra mirada está puesta en la calidad de vida, en lo que le vamos a ofrecer al otro, en cómo mejoramos su bienestar, su estar, cómo le brindamos bienestar. Claramente la sujeción no puede entrar en esto. Entonces, cuando hacemos ese pequeño clic, después es trabajar y ver cómo implementamos, qué hacemos, y esto, no cegarnos, no pensar que tenemos una verdad absoluta. Ninguno de nosotros en un equipo tiene una verdad absoluta. Vamos a fallar a veces, va a haber cosas que vamos a querer implementar y no funcionen. No tenemos que frustrarnos, tenemos que tener claro cuál es el objetivo. O sea, sí, 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 sí sirvió la respuesta. Sí, excelente. Sí, cómo no Bueno, va a servir. Sirvió muchísimo. Nati, creo que tenemos que ir cerrando, Sí, recontra felices de tener nos más de pasamos del tiempo. 200. Nos Nos quedaríamos pasamos, más pero tiempo. felices del movimiento y además que estemos un viernes 19, 20 horas, tantas personas conectadas, es porque claramente es convocante y porque además, repito, ¿no? Necesitábamos este espacio, necesitamos los enfermeros poder hablar de lo que nos pasa realmente, y poder bajar a tierra tantos conceptos espectaculares que no nos animamos a decir, bueno, sí, todo lindo, pero cuando estoy sola con el paciente me pasan cosas. Entonces, nada, súper gracias Sonia por estar acá con nosotros, Nati, Coequiper, a todo el equipo del área académica del Edor Bador, no puedo dejar de nombrarlas, Erika, Noelia, Olga, las chicas que vienen trabajando para que esto suceda, para que estos webinars sucedan, y están sucediendo, así que nos vemos el próximo encuentro el mes que viene. Ya haremos difusiones, los esperamos, este es un espacio de nosotros, así que nada, a Para disfrutarlo. compartir. Déjame, Lore, que diga algo. Vamos a compartir ahora por último una placa donde tenemos los contactos para quienes quieran hacer los cursos o contactarse o hacer alguna consulta. Se lo vamos a dejar ahora cuando cerramos la charla. Lo último que dejamos es un ratito la placa para que puedan ver las direcciones de mail si quieren escribir porque están pidiendo en el chat. Así que les dejamos eso y le compartimos y cerramos la charla de hoy. Gracias, chicas, a las dos, excelentes profesionales. Si quieren más sobre Desatar, ya saben, googleen Grupo Desatar Argentina y van a encontrar un montón de información. Y están todos invitados al Congreso de Gerontología y Geriatría de este año, 27 y Gracias. 28 de agosto. Gracias, Chau, chau, buen muchas fin gracias Gracias a a de... ustedes. todos. Muchas gracias.